Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, señores, no se pierdan el vídeo de hoy, porque tenemos muchas cosas que comentar de actualidad de videojuegos. Algunas noticias no os van a resultar nada positivas, porque por una parte tenemos una cancelación de otro videojuego de Xbox. Sí, y vamos para bingo. Últimamente parece que es el día a día en las noticias en este caso. Luego, por otra parte, tenemos los planes detallados de Sony PlayStation en cuanto al futuro, su estrategia de lanzar videojuegos en otras plataformas e incluso, por qué no hablar también del tema de que siguen pensando en realizar más videojuegos como servicio, a mí lo cual me parece un gravísimo error, pero bueno, de errores está viviendo la industria últimamente. No solamente nos vamos a quedar en eso, sino que por ejemplo han salido los análisis para el Mafia. También tenemos que comentar un poquito acerca de ese asunto para que la gente se calme con respecto a lo que son los análisis de videojuegos, que por cierto os invito a que veáis el directo que realicé en la noche de ayer. Dura un par de horitas, pero al menos la primera hora es bastante interesante de comentar. Sin embargo, vamos a arrancar con noticias bastante más que positivas, como por ejemplo la sorpresa que ayer nos dio Xbox en forma de nuevos lanzamientos, porque ojo, regresan Heretic y regresan Hexen, dos títulos clásicos que nos llevan a universos de fantasía oscura, donde a través de la magia, donde a través de espadas y otra serie de elementos tenemos que ir superando diferentes peligros, solo que a día de hoy lo vamos a hacer con mucha mejor resolución y tasa de rendimiento. Porque estos dos videojuegos ya están disponibles para consola, PC y por supuesto a través del Game Pass, con mejoras de hasta 4K de resolución nativa y 120 frames por segundo para una mayor fluidez que en estos videojuegos es esencial y básica, sobre todo para tener una mejor experiencia de la que se pudo tener en su día. Valga aquí la redundancia, que por cierto, cabe destacar también que se admite partidas a muerte en línea y modo cooperativo en ambos. Por otro lado, los que tuvierais ya este videojuego, por ejemplo, en Steam, se os actualiza sin ninguna clase de costo adicional. Es decir, es una actualización gratuita, te mejoran el videojuego y ya está. Hicieron lo mismo con el Doom, hicieron lo mismo con otros videojuegos de este calado. Así que pues aquí no iba a ser menos, aunque de hecho creo que vale unos 15 pavos aproximadamente comprarte el pack conjunto, que por cierto, si estáis interesados en una edición física, quiero deciros que los amigos del Limited Run ya tienen una preparada para todas las plataformas, aunque hasta ahí puedo leer, en ese sentido no parece que vaya a haber una distribución normal, pero como digo, ya están disponibles. Por otra parte, a modo de curiosidad, se confirmó que Ninja Gaiden 4, videojuego que se lanzará durante el próximo mes de octubre, va a tener tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X una tasa de frames de 120. Ojito, es una barbaridad y muy necesario para este videojuego. En Series S será de 60. Solo que ayer también tuvimos otra noticia de Xbox. Contraband cancelado. Sí. Videojuego desarrollado por Avalanche, que en este caso previamente habían hecho otros videojuegos como por ejemplo Just Cause o mismamente el de Mad Max, generalmente títulos bastante buenos, y en este caso estaban en un proyecto muy ambicioso donde nos íbamos a trasladar a una especie de isla paradisíaca ambientada en los años 70, donde a través del uso de vehículos y otra serie de artilugios teníamos que realizar atracos. Era un videojuego que podíamos jugar solos, en cooperativo, que de hecho iba a tener mucha interacción ambiental, como sucede en los juegos que hace esta gente habitualmente. Y bueno, Microsoft había financiado ese proyecto, era una licencia suya, y nos lo anunciaron allá por el año 2021. Desde entonces os he traído la información que había, pero de un tiempo a esta parte es cierto que no se sabía absolutamente nada más de lo que estaba sucediendo, y en fin, la solución es cancelación. Yo cuando el otro día se cancelaron, bueno, hace ya cosa de un mes, otros proyectos como Perfect Dark y compañía,
Ya os dejé caer que este proyecto era otro de los que estaban cancelados, solo que estaba esperando a que lo dijeran en voz alta. Hay voces que decían que no, que esto no se estaba cancelando, que el proyecto seguía adelante porque habían hecho no sé qué contratación. Pero la verdad que la información que yo tenía era básicamente esa, que el proyecto estaba cancelado. Lo dije en directo, lo dije en vídeos y luego ya cada uno que piense lo que quiera pensar. No voy a dármelas aquí de que yo tengo información privilegiada habitualmente porque no es tanto el caso. La cuestión es... ¿qué otro proyecto más? Y en este caso estamos hablando de un proyecto que se cancela casualmente justo después del informe financiero tan positivo que nos ha ofrecido Xbox, que yo os lo he dicho 1000 veces. Tened cuidado cuando nos digan que en un informe financiero las cosas han ido bien, porque a partir de ahí aparecen los desastres. A partir de ahí te dicen cancelamos esto, cerramos aquello, te subimos de precio esto, te subimos de precio aquello. Y es que no falla. Lo he dicho, no falla. A principio de la semana, informe financiero, a final de la semana, Contraband cancelado. Lamentablemente a partir de aquí, como siempre, es lo que nunca falla, la mediocridad en la que se ha instaurado una pequeña parte de la comunidad es en la justificación, porque esto yo sé que me lo van a justificar, me van a decir que esto es bueno, que esto no es negativo, que no habíamos visto realmente nada, que no es importante. Todo eso me parece perfecto, hasta que lo hacen juegos de la compañía que no te gusta. Entonces ahí sí es gravísimo, es terrible, eso es el fin del mundo. Yo es que soy consecuente con las formas en las que tengo de decir las cosas, y concretamente Contraband era un videojuego que vosotros sabéis perfectamente que yo esperaba, y lo esperaba además con bastantes ganas. Acuérdense de cuando aquí creamos la famosa Contrabandneta, aquella furgoneta, digamos, diseñada en torno a Contraband y otros videojuegos. Aquello, de hecho, fue un diseño que hice para unir comunidades, principalmente porque se trataba del año en el que se retrasó Starfield y Redfall, y básicamente Xbox se quedó sin gran cosa que presentar. Y teníamos la ilusión de que ese videojuego pues acabara presentando y mostrando alguna cosa nueva. No que se lanzase, sino simplemente que el videojuego llegase. Y la comunidad cogió muy bien aquello. Aquello unió comunidades, aquello unió a toda la gente fan de Xbox en un mismo sitio. Prácticamente todo el mundo me manda mensajes diciendo súbeme a la Contrabandneta, súbeme ahí arriba, ponme por allí, ponme por allá. Y bueno, nos lo pasamos muy bien, en general. Ahora mucha de esa gente que me dijo quiero subirme ahí dirá que esto no pasa absolutamente nada. Pero bueno, otro desastre más en la gestión. ¿Qué le vamos a hacer? Que por cierto, dentro de la gestión de PlayStation siguen teniendo muy presentes algo que desde luego tampoco os va a gustar mucho si sois fans de la compañía. Porque Sony ha aclarado a través de su directora financiera, vamos, la que pone la pasta, la que la gestiona, que ellos van a seguir adelante con su proyecto de videojuegos como servicio, que ese proyecto no se abandona, van a seguir apostando fuerte y, digamos, aprendiendo de sus errores. Han mencionado, por ejemplo, que ellos siguen adelante con Marathon, el videojuego de Bungie, que en este caso, por cierto, Bungie se está integrando dentro de PlayStation Studios. Va a abandonar su independencia, cosa la cual creo que va a ser incluso positiva para el estudio, porque ahí parece que no gobernaba absolutamente nadie. Pero bueno, la cuestión no es esa. La cuestión es que dicen que ese Marathon va a llegar en este año fiscal. Se espera que antes del mes de marzo se lance, y yo tengo mis serias dudas sobre que eso suceda. Pero más dudas tengo de que PlayStation siga con esa estrategia de videojuegos como servicios. Más de la mitad han sido cancelados. Los que todavía no han sido cancelados, que son ese Marathon y Fair Games, tienen una pinta tan rematadamente mala, son unos videojuegos tan mal caídos en la comunidad que no sé yo muy bien si es la mejor de las ideas sacarlos al mercado. Pero es que aparte de todo eso no conocemos prácticamente nada más. Se supone que hay un videojuego multijugador basado en la licencia de Horizon, que de momento no tiene ni siquiera un tráiler de presentación, simple y llanamente sabemos que ha existido en algún momento. No dicen que vayan a abandonar los juegos para un solo jugador, pero que sí van a seguir destinando recursos a que este proyecto salga para adelante. A mí me parece un completo y absoluto error. Sony PlayStation no se ha manejado nada bien en esto y deberían de reconfigurar los proyectos para centrarse quizá en uno más importante, como ha pasado con Helldivers 2, y que salga bien. La maravillosa herencia del bueno de Jim Ryan. ¿Quién lo iba a decir? La que ha liado ese buen señor. Pero bueno,
Vamos a ir a otra cosa relacionada con PlayStation. Una noticia que como tal es difícil de interpretar, pero que sí es lo que yo pienso puede resultar muy positiva. No tanto, eso sí, para la gente que ama las exclusividades. Para esa gente ya seguramente lo que tenemos que hablar aquí no le va a gustar lo más mínimo, pero bueno, os voy a citar lo que ha dicho el vicepresidente de Sony PlayStation. Nos estamos alejando de un modelo centrado en el hardware para acercarnos a un modelo de negocio de plataforma que expande la comunidad y aumente su participación. Vale, esto quiero que quede claro, se dice en el contexto de que estaban hablando de PlayStation, de la sección de videojuegos, porque hay gente que ha hecho gimnasia mental en las redes diciendo que no, que Sony está hablando de música y de anime. No, en ese momento estaban hablando de videojuegos. Me he visto la entrevista, es de donde se ha sacado la información, y en ese preciso instante estaban hablando de la sección de videojuegos y cómo de importante es, cuánto dinero genera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento habla de hardware, con lo cual, hardware de videojuegos, ¿qué es lo importante para PlayStation? La PlayStation, la videoconsola, el sistema a través del cual generan todas las ganancias, todos los saldos positivos que hemos visto en los últimos informes financieros. Bien, dicho lo cual, aclarado ese punto y dejando patente que se está hablando de PlayStation en esta sección, esto cada uno lo va a interpretar posiblemente como le dé la gana, porque sí, es el clásico lenguaje trilero que utilizan pues estos corporativos. Lo hemos visto en Microsoft en el pasado, que les preguntabas acerca de exclusividades de videojuegos propios y tal, y te respondían cosas que dices tú, ¿qué me ha dicho? O sea, ¿cómo interpreto yo la frase que me acaba de soltar? No sé hacia dónde va. Yo sí lo tengo claro. Cuando te dicen que se están alejando del hardware, no necesariamente dicen que el hardware no sea importante, sino que no quieren que tenga tanta importancia. Obviamente la PlayStation 5 es el sistema a través del cual Sony genera lo que genera, PlayStation concretamente. Así que de eso no se van, digamos, a despegar. Sí que es cierto que quieren expandirse y no depender tanto de la venta de consolas en sí mismo, porque precisamente lo que nos dicen los últimos informes es que PlayStation 5, incluso sin competencia, no puede superar a la PlayStation 4. Se están dando cuenta de que la comunidad de usuarios no solamente no crece, sino que incluso decrece un poco. Y la próxima generación, si las consolas son más caras, las cosas se van a volver más complicadas, porque no van a vender tanto. Si la próxima consola vale 700 plomos, por poner un ejemplo, una cifra baladí. Y ese es el punto, que obviamente ellos ya están mirando expansión, y como os comenté precisamente en el vídeo de ayer, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En el próximo informe financiero, Sony va a querer que los números sean mejores que en este. ¿Y cómo haces que los números sean mejores que en este? Pues o bien sacas muchos videojuegos propios importantes que te hagan generar un tráfico grandísimo, aunque por ahí también está la posibilidad de GTA. La otra posibilidad es lo que está haciendo Sony, sacar sus videojuegos en más lugares. Posiblemente según vean las cifras con Helldivers 2 se animen a más cositas. Yo por eso digo que si sois usuarios de otras plataformas de consola como Xbox y tal, compréis esos videojuegos y que Sony vea que hay interés. Entonces a partir de ahí ya podéis esperar cualquier cosa. Y sigo diciendo, la gente que se autoconvence de que esto solamente se trata de videojuegos como servicios o videojuegos pequeños, buena suerte, estáis diciendo literalmente las mismas palabras que el usuario promedio de Xbox hace 1 año y medio. Las mismas palabras, mismos argumentos y mismos todos. Veremos si tenemos el mismo desenlace, pero en fin. Por cierto, agrego una información adicional de última hora. Según ha comentado Detective Siths, que es un informador con muy alta estima dentro de la comunidad de PlayStation, yo en lo personal no le tengo tanta estima, pero bueno, aún y así, la información que nos traslada es que desde Nixxes le han comunicado que los próximos grandes títulos de PlayStation van a tener pues un tiempo más corto para llegar al mundo del PC. Se está hablando de una cifra objetivo de 6 meses, aunque para ello primero tendrían que sacar videojuegos. Por otra parte, cabe comentar que en ese informe financiero de PlayStation se ha anunciado que las ventas de videojuegos completos en formato digital ya asciende al 83%. El formato físico queda relegado a un triste 17% de ventas globales. Un cambio en la industria que parece básicamente imparable y como siempre deja claro que las redes sociales son más ruidos que realidad acerca de estas cosas.
Brevemente también aprovecho el final del vídeo para comentaros algo acerca de Mafia The Old Country, nuevo título de esta mítica licencia que de hecho básicamente te paras a pensarlo si nos ha acompañado con un título en cada generación, solo que digamos no ha tenido tanta suerte, no ha sido una licencia muy bien tratada en líneas generales, pero ahora os diré el porqué. Por un lado, pues los análisis se publicaron ayer, el videojuego sale hoy, estará disponible para Xbox Series, para PlayStation 5 y para PC, y en fin, pues es un título que ha recibido valoraciones bastante positivas, de notable alto. En resumidas cuentas nos dicen que el videojuego luce muy bonito en el apartado técnico, visual, sobre todo cómo lucen los entornos y escenarios, sistemas de iluminación también bien trabajados. Nos dicen que la historia es muy espectacular, que tiene un arranque fulgurante y que luego pues hay muchas situaciones que van alternándose para que el videojuego no se te haga repetitivo, entre el sigilo, la conducción y otra serie de cosas muy importantes. Ok, el problema es que la gente no se lee los análisis. El problema es que la gente mira la nota de Metacritic y en esa nota pues aparece un 76. ¿Vale? Es la nota promedio entre los diferentes medios de prensa, sobre todo en PC, es donde se han dado la mayoría de análisis. Por supuesto es interesante tener en cuenta a veces los medios de prensa para hacer una valoración, pero yo siempre digo lo mismo, no miréis la nota, sino mirad los puntos positivos y negativos y a ver en qué cosas coinciden para sacar alguna que otra conclusión. Es lo que hago yo en lo personal. Digo, a ver, si casi todos dicen que lo positivo es esto, seguramente es que por ahí sea importante el videojuego. Si dicen todos que es negativo en este punto, pues seguramente hay algo malo en eso. No sé, es cuestión de probabilidades. Pero no miréis tanto la nota, no os quedéis en la nota porque de verdad es muy tóxico. Lo que hacen estos medios, lo que hace Metacritic y lo que hace esta gente poniendo notitas y colorines y ese tipo de cosas es toxicidad. Mirad de verdad las notas que ha tenido la saga Mafia a lo largo de toda su historia, os la pongo en pantalla. El Mafia original, un 66, aunque acaba de decir que es la versión de consola, y eso salió lamentable, pero es que el Mafia original tampoco siquiera llegó al 80. Y luego tenemos el Mafia edición definitiva, que ese tiene un 78, tampoco llega al 80, el remake. Y luego tenemos el Mafia 3 con un 68, el Mafia 2 con un 74, el Mafia 2 que es un juegazo, y tiene un 74 de nota, que por cierto, esa es otra. Estos medios nos han inculcado que las notas, si tienen menos de un 80 ya es un videojuego malo. Todo lo contrario, los Mafias son increíblemente buenos, y este está pues en ese rango básicamente. A mí me preocupan otras cosas, el rendimiento del videojuego y demás, que en próximos vídeos os diré qué tal me ha parecido, porque me lo jugaré este fin de semana. En la caja de comentarios sobre esto y todo lo demás podéis dejar vuestras valoraciones y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.